Bienvenidos a todos ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido y en realidad vamos a tratar de profundizar si en realidad es una patología o es una situación normal. Por supuesto, en algunos casos es una enfermedad y requiere tratamiento, pero la idea es conocer un poquitito más de esto que se llama depresión. El tema es de qué manera lo enfrentamos, si es normal tener un poco de depresión o siempre hay que estar sonrientes y buscar la felicidad eterna, cosa que aparentemente no es muy fácil porque con los que uno hablan queda claramente significado y dicho que es imposible tener una felicidad eterna. Esa es la idea de hoy, hablar de la depresión. Voy a presentar a los especialistas que me acompañan en esta mesa y abordamos el tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Diego Venegas Loyo, es psicólogo, profesor titular de Interconsulta y Emergencia de la carrera de Psicología de la Fundación Barceló. También está el doctor Roberto Re, es psiquiatra, director y fundador de la red Sanar, miembro de la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad. Y el doctor Horacio Bomaro es el jefe de psiquiatría de INEVA, Instituto de Neurociencias, Buenos Aires. Bien, bienvenido a todos ustedes. Depresión, ¿qué es esto de la depresión? ¿Cómo lo definimos? Yo creo que una de las cuestiones primeras a diferenciar es depresión de tristeza. La tristeza, en todo caso, es un sentimiento, un afecto del vivir. Estamos tristes, alegres, angustiados, preocupados. O sea, es algo normal la tristeza. Es algo que tiene que ver con la vida, es un sentimiento que tiene que ver con el transcurrir de la vida y con los avatares de la vida. Depresión implica otra cuestión, porque claro, está la polisemia del lenguaje. Generalmente la gente dice, hoy estoy un poco depre, y depre no es depresión, depre es porque está triste, porque perdió el equipo de sus amores, porque perdió un amor, claro. Por muchas cuestiones. Depresión, si hablamos de depresión, ya sí, es una entidad que tiene que ver con algo que pasa. En realidad, si hablamos de que la salud mental tiene como dos aspectos o dos fases, una fase que tiene que ver con el andamiaje interno, con el psiquismo y con todas las vivencias que tienen que ver con la conformación de la personalidad y de cómo somos, pero tiene también una fase externa, donde lo social y lo cultural y donde lo político-económico incluso también influyen sobre la salud mental. La depresión pareciera ser que es una de las respuestas del psiquismo humano más próximas, ¿no? Entonces, ante situaciones de pérdidas, pérdidas de seres queridos, pérdidas de un trabajo, ante cualquier situación de pérdida, hay un duelo que es un duelo normal ante la pérdida, pero puede estar también una situación que se agrava, lo que se puede llamar un duelo que se prolonga más de lo debido y puede transformarse en una depresión. También hay depresiones endógenas, las depresiones que se vinculan más con aspectos de la melancolía, con otros aspectos que en todo caso no solo responden a causas ambientales, sino que también responden a causas que pueden tener que ver más con los circuitos neurobiológicos. Es decir, que esto es una cosa importante a tener en cuenta. Lo que es cierto es que la ilusión de encontrar marcadores neurobiológicos que puedan determinar determinada cuestión es una ilusión que va a ser postergada sine die, porque en realidad uno podría decir que hay factores predisponentes,
pero hay factores también culturales, sociales, familiares. O sea, uno podría decir, hay personas alegres y hay personas tristes. Como rasgos de personalidad. Entonces, como rasgos, sí. Nosotros, antes era común decir, hoy estoy triste, decía alguno. Hoy no se escucha más eso, hoy estoy depresivo. Eso hoy implica, sí. Hoy implica, Daniel, que hay un término para estar triste. Es decir, si la tristeza dura más de 15 días, puede ser depresión. Y si la tristeza y el miedo y la angustia prevalecen más de 15 días, puede estar tratándose de una depresión. Y eso es lo que dijo ayer nomás Hipócrates, el padre de los médicos, hace 2500 años. Si la tristeza, el miedo y la angustia prevalecen, puede tratarse de un cuadro depresivo. Y esto es lo que la gente tiene que saber, que hoy en día la enfermedad depresiva es una enfermedad que da síntomas y que da malestar, pero que por sobre todas las cosas es una enfermedad proinflamatoria del cerebro, cualquiera sea su origen, endógeno, como decía el doctor muy bien, o exógeno, porque es una causa externa, duelos, sufrimientos, malas resoluciones de conflictos que van a llevar implícito un estado de sufrimiento personal y existencial que va a provocar que esta glándula de la vida, que es el cerebro, se inflame. Y a partir de este proceso inflamatorio devendrá después todas las consecuencias, inclusive, y hoy hay evidencias en el mundo que confirman esta hipótesis, de que muchas enfermedades cardiovasculares, el aumento de la presión arterial, o el stroke, o el infarto, o enfermedades psicosomáticas están íntimamente relacionadas con este proceso proinflamatorio del cerebro. Ahora, ustedes como médicos, ¿no? Y tomando esto de los 15 días ya de hace 2500 años. ¿No? Hace 2500 años por ahí era más fácil decirle a una persona, mira, esto es un proceso que va a curarse, tenés que esperar 10, 15 días. Hoy se le puede decir a un paciente en esta sociedad, esto se te va a pasar solo. ¿Es un cuadro de tristeza? ¿O hay una presión de la gente para medicarse, para buscar la solución mágica en poco tiempo? Yo creo que, como acá bien decía el doctor, hay un contexto cultural, económico, social, ¿no? que hace que tengamos que rendir al máximo. Entonces, en esta idea de rendir al máximo, estar máximamente feliz y máximamente productivos, todo lo que se oponga a eso, como por ejemplo la tristeza, por ejemplo el miedo, por ejemplo, bueno, estos sentimientos que son sentimientos normales, que son parte de la vida, eso da mucho miedo. Existe la depresión, ¿no es cierto?, que es como otra cosa, claro, pero que tiene que ver con estos sentimientos. Mucho de lo que hacemos en consultorio es distinguir estas dos cosas, ¿no? Distinguir lo que es tristeza de lo que es depresión y lo que va a ser una tristeza que va más allá, que va a continuar. Y mucho es ver en qué parte esta tristeza, que es un dolor del alma, funciona para las personas, para el organismo, para nosotros, como cualquier otro dolor. Nos indica que hay algo que no está bien. Entonces, y esto que dice el doctor es muy importante, porque la depresión también da dolor. No solamente dolor equivalente a través de la emoción perturbada, como es la angustia, sino también dolor somático. Es decir, hoy hablamos, cuando recién nos presentábamos, se empieza a somatizar. Se empieza a somatizar, porque el sistema nervioso tiene funciones motoras, pero también sensitivas. Y la depresión afecta a lo motor, porque es una desenergización de la persona, y también en lo sensitivo, con lo cual a algunos le va a dar un dolor exquisito, en otros una hipersensibilidad, otros van a tener trastornos somáticos, la piel, en distintos factores, otros tendrán colon irritable, pero lo cierto es que tenemos que tomar conciencia, y el público tiene que saber que muchas veces la depresión también se enmascara detrás de síntomas psicosomáticos, de síntomas cardiovasculares, de síntomas digestivos, y
de colon irritable, de contracturas musculares, de trastornos del sueño. Hoy en día también se acepta que es una enfermedad cronobiótica que altera los ritmos de la vida, incluyendo el ritmo circadiano. Por eso el depresivo se despierta muchas veces con intensa angustia, 4 o 5 de la mañana, y no vuelve a conciliar el sueño, y a partir de ahí se va a producir todo un fenómeno de déficit cognitivo, trastornos del humor, irritabilidad, todos los síntomas que acompañan, que en última instancia están dando cuenta de que hay una profundísima alteración de patrones vitales que pueden inclusive, deben ser tomados tan en serio, que pueden poner en riesgo la vida. A tal punto de que en el último Congreso Internacional de Psiquiatría que se realizó el anteaño aquí en Buenos Aires, es decir, distintos expositores hablaron de la liberación de ciertas sustancias proactivas inflamatorias, proinflamatorias, y que esto en la depresión, y que esto es un factor condicionante para el accidente vascular, como decíamos, para el infarto. Entonces, evidentemente, una persona que tiene una depresión enmascarada, una persona que no solamente está triste y hasta 15 días, término medio, uno puede estarlo, sino está crónicamente triste, tiene que tomar el toro por las astas y tiene que de alguna forma entender de que está enfermo, que es un trastorno, que es una enfermedad, que no solamente va a menoscabar su calidad de vida, sino que también pone en riesgo su vida. Y que por otro lado es una enfermedad de excelente pronóstico en la medida que se aborde las causas de su génesis, que pueden ser endógenas o exógenas, o que pueden ser mixtas, y que muchas veces tienen que ver con factores genéticos que predisponen sobre todo a la persona el grave distrés, que en lenguaje popular tenemos que llamarle sufrimiento, y que este sufrimiento va a menoscabar su calidad de vida, provocando un daño muchas veces crónico, y que esto se enmascara en múltiples síntomas. Bueno, yo hay les una propongo... cuestión, perdón, sobre este punto que me parece muy importante, ¿no? ¿Qué es esto? Que es efectivamente la depresión puede aparecer enmascarada en determinada sintomatología somática. Acá partamos de una base, como se decía, no es que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Es decir, hay una integralidad mente-cuerpo. Desgraciadamente Descartes nos metió en un dualismo, pero en realidad no somos dualistas, somos monistas. Hay una integralidad mente-cuerpo. En esta integralidad mente-cuerpo, a mí me parece algo que se ha estudiado en el avance de las neurociencias y en lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, que el cerebro pasa a ser algo que se construye a partir de la intersubjetividad. Y esto es un hecho muy importante y hay varios estudios. El de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad muestra que el cerebro ya no es aquel órgano rígido, sino que es un órgano donde uno puede decir cada cual tiene su cerebro, porque ese cerebro va manifestándose, el sistema nervioso central, periférico, va efectivamente desarrollándose en la intersubjetividad, es decir, todos los estímulos externos de la familia, de lo social, de lo cultural, inciden y se articulan en cómo va armándose ese cerebro. Eso se llama neuroplasticidad. Y perdón, y junto, doctor, sí, y con lo interno también. Sí, y junto con la emocional. Sí. Y junto con la neuroplasticidad hay un punto que se llama la histéresis cerebral. Si yo agarro una lámina de acero y la quiero imantar, la voy a poder imantar. Si la quiero desimantar, el 20% no se desimanta. Es decir, que todo lo que tiene que ver con las conductas y las acciones humanas deja una marca. No hay uno que yo escribo en la pizarra y borro. No se borra. Deja una marca. Bueno, yo les propongo un cortecito, hacemos una pausa y ya seguimos con el programa. Vamos a hablar de esto de, bueno, qué es lo que pasa con nuestra mente y nuestro cuerpo. Ya volvemos. Indudablemente la medicina va evolucionando y a pasos agigantados, ¿no? Hoy estoy hablando con médicos con una formación rígida como tiene la universidad y ya estamos hablando de mente. Hay mucho de alma acá, ¿no? De medicina antroposófica, de ayurveda, de cuerpo y alma. ¿Qué hay de todo esto? ¿Tenemos alma?
Yo quería referirme, los psicólogos siempre referimos a lo que es la psicoterapia como tratamiento del alma, ¿no? Freud ya hablaba, lo tomaba desde esta manera. Para hablar de todas estas cosas que llamamos psicológico, subjetivo, afectivo, mente, ¿no? Es esto que también llamamos alma. Quería referirme a una cosa que decía el doctor, que es la cuestión de la intersubjetividad, porque cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, cualquier problema, ¿no? Pero en especial con la depresión, una de las cosas a tener en cuenta es los recursos con los que contamos. Y ¿dónde se sitúa esto que decimos que es una enfermedad mental? ¿En dónde? ¿No? ¿Está en la cabeza? ¿Está en el cerebro? ¿Está...? Un punto importante a tener en cuenta, para mí, es las relaciones. Porque nosotros hace un tiempo, varios siglos, nos acostumbramos a pensar que somos un individuo que termina donde termina la piel. Claro. Pero hay funciones cognitivas, funciones afectivas, funciones de memoria, de información, que se cumplen con otros. Es decir, me entero en algún momento por, no sé, mi bisabuela o lo que fuera, o alguien que estuvo ahí, de algo que es una parte de mi historia, de la historia de mis padres, lo que fuera, que es fundamental para mí. De la misma manera que ese pedazo de memoria, ese pedacito de memoria, esos datos están en otra persona, también cumplo funciones afectivas, funciones cognitivas. Soy más inteligente cuando trabajo con otros. Soy más afectivamente inteligente cuando puedo tener una red social que me sostenga, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros trabajamos mucho también. Y yo quiero aportar en este sentido lo que decía muy bien el doctor, en este punto, respondiendo a tu pregunta, Daniel, este tema de el cuerpo y alma. Claro, porque somos cuerpo, somos, como también decía el doctor, somos cuerpo, pero también somos psique. Para los griegos, psique era lo que no es cuerpo, es decir, lo que hoy reconocemos como mundo emocional, mundo mental psíquico propiamente dicho, mundo vincular relacional, mundo de los valores y de la cultura y mundo espiritual. Todo esto que en ese entonces, hace 2000, 2500 años, en la época de Platón, es decir, y los que vinieron posterior, no podían diferenciar claramente porque no había los estudios que hoy podemos de alguna forma tener a disposición. Entonces, cuerpo es todo lo organizacional que tiene que ver con la biología. Y psique es esta energía, como bien decís vos, que de alguna forma tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la función propia de lo psíquico propiamente dicho como mente, como esta organización propia de la condición superior y especialmente humana, vínculos, familia, grupo, sociedad, externo, valores culturales y espiritualidad. Cada uno de estos aspectos podríamos decir que van a estar íntimamente relacionándose en esta intersubjetividad que muy bien hablaba el doctor y que de alguna forma hace que seamos nosotros mismos junto a otros en el mundo y en esa relación existimos. Existir justamente viene de este término. Existir es existir con otros y evidentemente la vida transcurre en la existencia, es decir, mi propia persona con toda mi historia personal desde el momento mismo que nazco hasta el momento que muero, pero en interrelación con el mundo. Y así tenemos que entender la salud mental, inclusive su quebrantamiento y en especial en la depresión. Sí, yo creo que la pregunta es muy atinada porque partimos de una base que es efectivamente la causalidad humana no es fundamentalmente biológica. Es una cosa que es importante. Es decir, desde ya no que, es solamente biológica. Desde ya que la condición biológica es una condición necesaria pero no suficiente. Ahí está. Este claro, si no, uno sería una mesa. Es necesaria pero no suficiente. No varía mucho una mesa en moléculas de carbono. Entonces hay una cosa, hay una cosa, claro, pero hay una cosa que me parece que termino. Hay una cosa que me parece que es muy importante en esto. Es decir, uno podría decir, ya que hoy se ha estudiado bastante todo lo que tiene que ver con la neurobiología, si yo hago un espectro cerebral y pongo a un poeta
a recitar una poesía, se van a colorear determinadas áreas del cerebro. Si yo pongo a un matemático a hacer una ecuación matemática, se van a colorear determinadas áreas del cerebro. Si yo pongo a un psicótico a expresar su delirio, se van a colorear determinadas áreas del cerebro. Pero ninguno me habla ni de la poesía, ni de la matemática, ni del delirio. Esto es un hecho muy importante. Es decir, yo lo que puedo observar es que se colorean diferentes áreas del cerebro, pero en ninguno de los casos eso implica, eso implica que en ningún caso me hablan ni de la poesía es mucho más que lo que se colorea al recitarla, no me hablan ni de las matemáticas, que es mucho más que el recitar una ecuación matemática, ni me habla de la verdad de ese delirio, que es mucho más que lo que se colorea porque estoy delirando. Entonces, esto me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta, porque efectivamente el hombre, la persona humana, es sujeto social desde que nace. Y desde que nace, el cachorro humano es un cachorro que está en dependencia de un otro y en dependencia del cuidado de un otro. Si no hay un otro, sea la madre biológica, etcétera, etcétera, que lo cuide, el cachorro humano no tiene posibilidades de subsistir. Entonces, estamos siempre, ahora un minutito, estamos siempre ligados y vinculados, ahora te doy, siempre ligados y vinculados a ese otro, hay una ligazón de por vida con un otro. Pero lo que quiero que el público sepa, doctor, también, que en la imagen del espectro cerebral del paciente depresivo vamos a encontrar hipofunción de ciertas regiones, especialmente frontales y temporales, que dan cuenta de una desenergización de estas estructuras y que la utilización de una terapéutica adecuada, sea psicológica, sea psicofarmacológica, sea volver a las constantes de equilibrio a través de vínculos, mejorando los vínculos sanos, digamos, toda una ecología que de alguna forma provea una mejor calidad de vida, va a revertir significativamente no solamente los síntomas clínicos, sino también los síntomas del espectro cerebral. Con lo cual, evidentemente, en esta doble vertiente biológica, pero también espiritual o del alma, tenemos que entender de que puede haber un quebrantamiento en estos dos aspectos. La depresión, cuando está quebrantado lo biológico, evidentemente es territorio de un tratamiento específicamente antidepresivo farmacológico. Mientras que cuando está quebrantado lo psicológico, está quebrantado aspectos vivenciales y existenciales, evidentemente no va a responder el paciente con esto. Responderá con las resoluciones. Un minuto, dos palabras. Se nos acabó el tiempo. Una, oportunidad, otra agencia. Una, oportunidad. La cuestión de cómo estas cosas como la depresión, como este dolor tan fuerte, nos dice cosas de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde? En las condiciones de vida, probablemente en las relaciones que nos constituyen. Ahí va un punto de lo que hay que hacer. La cuestión de agencia tiene que ver con qué es lo que la gente puede hacer. Digo, ¿qué es lo que esta poesía, por ejemplo, hace en el cerebro? Nos tiene que decir que ahí, en esa, por ejemplo, poesía, hay una terapéutica. Hay cosas que se pueden hacer por la palabra. Los voy a convocar para hablar de este tema con profundidad y les voy a dejar una pregunta para la próxima, ¿no? La palabra se podría interpretar como materia, entonces, porque si una palabra entra en nuestra cabeza y nos modifica, es como si tomamos un vaso de agua o un vaso de veneno, ¿no? Entonces habría que preguntarse, alteraciones funcionales y neurobiológicas como si no hay droga. Gente que nos enferma. La palabra, Daniel, escuchemos, cura o mata. Claro, cura o mata. Como la medicación. Bueno, este es el programa, es un programa para pensar, ¿eh? O este programa nos cura o nos mata, pero sí, no hay duda que es un programa para reflexionar y para tomar este tema muy en serio. Estoy hablando con profesionales especializados en psiquiatría y nos comentan, bueno, este nuevo concepto para muchos de ustedes de cómo se encara la salud. Gracias otra vez. Por favor. Nos comprometo nuevamente a hablar de este tema. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, si no...